Muy buenas a todos y todas. Hoy tengo el placer de entrevistar a Salva Contreras. Muy bienvenida, Salva. Hola, ¿qué tal, Rosalí? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por proponerme que hagamos esta entrevista. A mí ya sabéis que me encanta el poder conocer otros profesionales, otras personas que tienen otras áreas de trabajo y poder nutrirnos mutuamente, ¿no? Y eso es el espíritu colaborativo que creo que es en la vida de LinkedIn. Que Ujú. es el hecho de que el valor más importante que creo que tiene LinkedIn, aparte del poder generar negocio o encontrar empleo, es generar relaciones entre nosotros, ¿no? Y esa manera de entender el mundo, ¿no? Que es de una forma que nos apoyamos mutuamente. Salva, me encantaría que te presentaras. ¿Quién es Salva Contreras? ¿A qué se dedica? ¿Y cómo ayuda a las personas que la necesitan? Bueno, pues Salva Contreras es una mujer normal, entendiendo porque, primero definiendo qué es normal, ya para cada uno de nosotros lo de la normalidad es algo diferente, ¿no? Pero bueno, yo me considero una mujer, ya te digo, normal, estudié psicología, luego me formé en coaching. Y siempre me ha encantado el estudio de la mente, del desarrollo de las potencialidades de las personas. Y en un momento dado decidí especializarme en las mujeres, porque creo que las mujeres a veces necesitamos como un empujoncito, ¿no? Siempre somos las que ponemos por delante los deseos y las necesidades de los demás a las nuestras, y muchas veces necesitamos eso, ¿no? Que nos den un empujoncito y que realmente nos hagan ver y reconocer todas las capacidades que las mujeres tenemos, que somos capaces de hacer cosas increíbles y nosotras mismas no nos lo creemos, ¿no? Entonces, pues ya te digo, en un momento dado decidí dedicarme a las mujeres, a ayudar a las mujeres a potenciar todas esas capacidades que tienen y esas fortalezas. Y bueno, estoy especializada en gestión emocional y en reinvención profesional consciente. ¿Qué significa consciente? Que muchas veces queremos hacer un cambio de profesión, es decir, no estamos a gusto en el sitio donde estamos y llega un momento en el que nos pasa factura a nivel emocional, a nivel físico y decidimos, lamentablemente a veces en el último momento, cuando ya estamos hechos polvo, que vamos a cambiar. Y cambiamos de cualquier manera. Esto no me gusta, me voy a otro lado. ¿Y qué pasa? Que cuando te vas al otro lado, los primeros momentos súper bien, porque es la novedad, pero cuando pasan 2, 3, 5 meses, vuelves otra vez a caer en esa desmotivación, en aquello que te había hecho salir del sitio en el que estabas. Entonces hay que ayudarlas a que realmente sean conscientes de qué quieren hacer de verdad, de cuál es la motivación que tienen, cuál es su para qué, cuál es la vocación, cuáles son sus habilidades innatas para que realmente cambien de manera consciente a aquello que de verdad les va a motivar y les va a hacer felices. Y a eso me dedico. Yo creo que es muy interesante lo que nos comentas, ¿no? Que requiere como varios puntos de inflexión, yo creo, ¿no? Y es lo primero, darte cuenta que no estás bien donde estás, porque ese también es el primer paso, ¿no? La toma de conciencia, que en ese sentido, no sé si tienes algún trabajo en ese aspecto, quiero decir, ya trabajas con la gente una vez que ya ha tomado conciencia y quiere esa reinvención, o trabajas también en el proceso de la toma de conciencia. En el proceso de la toma de conciencia, en el 99% de los casos. Porque generalmente a mí me llegan las personas diciendo, ay, no estoy bien, quiero cambiar. Esto no. Y cuando vas escarbando, te vas dando cuenta de que realmente no están bien, pero no saben por qué. Normalmente vemos la punta del iceberg, ¿no? Lo típico, la punta del iceberg, pero hay muchísimo más abajo, muchísimo más debajo de esa superficie, ¿no? Y entonces tienes que hacer un proceso de interiorización, de conciencia, de reconocimiento de emociones, de valores, de esas creencias que tenemos que generalmente son heredadas. Y todo eso es lo que al final se va haciendo como una montaña, como una bola de nieve, que es lo que hace que digamos, no estoy bien, esto que tengo no me gusta, quiero cambiar. Pero la mayor parte de las personas realmente no saben a qué quieren cambiar.
Entonces hay que hacer ese proceso de cambio personal antes de hacer un cambio profesional. Porque si no es lo que te decía al principio, ¿no? Cambiamos, pero al final a la larga no nos sirve para nada porque nos acabamos sintiendo igual. Claro, nos fuimos a la raíz del problema, ¿no? Claro. Y como bien dices, al final tu estado actual es el resultado de todas las acciones y de las creencias y de las vivencias que has tenido a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces al final parece que es esto, pero en realidad esto es lo que desborda el vaso. Exacto. Muchas veces simplemente ayudándolas a que se den cuenta de qué es lo que realmente les pasa, de cuáles son los valores que tienen, de cuáles son esas creencias que ni siquiera se han dado cuenta porque, claro, son heredadas, por tanto son inconscientes, ayudándoles a ser conscientes de eso, todo lo demás cambia. Y entonces ya lo del trabajo es secundario, ¿sabes? Cambian otras cosas. Es que por muy pequeño cambio que tú hagas en ti misma, alrededor cambian muchísimas cosas. Entonces, luego el cambio de trabajo a veces es secundario. Lo Es una importante es que, consecuencia más, claro. exacto, se dan cuenta de cómo son realmente, de quiénes son realmente y de qué es lo que quieren en la vida. Y mírate lo profundo que es esto, ¿no? Has empezado porque quiero cambiar de trabajo porque no me encuentro bien, realmente voy a tener la vida que quiero, ¿no? El cambio realmente es una transformación, ¿no? Realmente cuando se producen estos procesos, yo creo que realmente el darte cuenta del valor que tiene tu trabajo en la vida de las personas es que es brutal, ¿no? Realmente luego cuando tomas conciencia tú también en ese momento, ¿no? Dices, yo sabía que podía hacer cosas interesantes, pero el resultado luego al final, lógicamente es lo que decimos, también muy importante tener en cuenta, depende tanto de la persona que viene como del profesional, ¿no? Y eso es, el resultado va a ser la unión de esas dos partes, ¿no? Fundamentales en el proceso. Y el resultado también tendrá sentido en esa dirección, ¿no? En realidad, el cambio depende únicamente de la persona. Porque yo tengo mis herramientas, mis recursos para ayudarle a ser consciente de todo eso y a que lo saque a la luz, ¿vale? Pero el cambio lo va a hacer esa persona. El camino lo va a recorrer esa persona. Yo simplemente estoy ahí para darle la mano y de alguna manera llevarla, apoyarla, pero el cambio es suyo, el camino es suyo, siempre. Sí, sí, yo creo que ese matiz que estás comentando es vital en esto, por ser consciente de nuestra propia responsabilidad en un proceso, ¿no? Yo al final no tuve los resultados que yo quería, pero hasta qué punto nos hemos comprometido nosotros mismos con ese cambio que queríamos en nuestra vida, ¿no? Y eso también es importante ser consciente de ello, ¿no? Que tal cual estamos los profesionales para dar la mano y acompañar en eso, en ese camino nuevo que queremos empezar a recorrer, pero evidentemente depende mucho del compromiso personal en ese sentido. Hay una pregunta que te quería hacer, porque esto es una cosa que veo en algunas personas. Por ejemplo, el tema del tándem coaching y psicología me resulta súper potente. O sea, quiero decir que al final es unir dos herramientas en sí que son muy fuertes, o sea, que aportan muchísimo. Y me gustaría saber cómo fue tu proceso. Quiero decir, decías, empecé por la psicología, luego estudié coaching, pero ¿qué te llevó una cosa a la otra? Bueno, yo desde muy pequeñita, como siempre me ha gustado, ya te digo, el tema de las cosas mentales y todo eso, estudié psicología un poco por investigar más, por informarme más, por conocerme también mejor a mí misma, ¿no? Y la psicología me llevó a ejercer algunos trabajos muy interesantes, como por ejemplo asesorar a estudiantes universitarios, que fue una etapa de mi vida que me encantó, me lo pasé muy bien. Y a raíz de ese trabajo descubrí que las herramientas que yo tenía, porque yo había estudiado clínica, yo no había estudiado psicología educativa ni nada de eso, yo había estudiado clínica, ¿no? Pero que las herramientas que yo tenía, por mucho que me pudiera informar en psicología educativa, se me quedaban como cortas. Entonces, bueno, decidí formarme en coaching, en PNL, etcétera, etcétera. Y eso vi que era muy potente para poder ayudar a las personas a que consiguiesen aquellos objetivos que querían tener, ¿no? Que querían alcanzar. Y yo siempre digo, a mí las etiquetas no me gustan, digo que lógicamente soy psicóloga, soy coach, pero realmente es que no soy ninguna de esas dos cosas. Porque yo hago como una especie de melange entre las dos, ¿no? Entonces, hago coaching,
sí y no. Los recursos que me da la psicología los aplico ahí, claro. Entonces, claro, no es ni terapia ni es coaching, es una mezcla. No sé cómo llamarlo. Un salvaconductos. Exacto, pero es algo que, claro, a mí la psicología me aporta muchísimo para poder conocer a las personas que yo tengo delante, para poder entender y comprender cuál es la base de aquello que sienten, ¿no? Más allá de que pueda empatizar con ellas a nivel emocional, ¿no? Entonces, yo hago un psico-coaching, no sé, es que no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero es eso. Entonces, claro que es potente, claro que sí, es muy potente. Hay muchos coaches que no son psicólogos y para muchas cosas no se necesita, pero yo creo que la psicología te da eso que tú dices, una potencia extra para el camino de ese servicio que estamos ofreciendo a los demás. Yo creo que, y para mí es súper importante. ¿Y qué te lleva a especializarte en esto que has hecho en esta reinvención laboral? ¿Cómo te surge esto? Especializarme en la reinvención profesional, ¿quieres Sí, 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 decir? así es. Lo hice de mi etapa de asesora universitaria, porque allí el hecho de tener a los chavales que eran tan jóvenes, que la mayor parte de ellos venían sin una idea clara, muchas veces influenciados por la familia. Tú tienes que estudiar esto y tienes que dedicarte a esto. Y a lo mejor los chicos, claro, no sabían, realmente se dejaban influenciar y se daban cuenta cuando empezaban la carrera que, ostras, aquello no les gustaba, no les motivaba, y, ¿sabes? Entonces, ayudando a esos chavales a que viesen realmente cuáles eran sus habilidades, a que viesen, fuesen conscientes realmente de su potencialidad, de aquello que les podría realmente encajar en su vida y que les podría hacer que tuviesen un trabajo en el que disfrutasen, eso fue lo que me llevó a pensar, bueno, pues yo quiero ayudar a las personas a que realmente trabajen en lo que quieren, a que realmente disfruten de lo que hacen. ¿Y por qué mujeres? Pues un poco por lo que te he dicho antes, ¿no? A mi alrededor siempre veía mis compañeras que muchas veces hacían un trabajo prácticamente mecánico, que no les interesaba para nada, pero les daba un sueldo a final de mes. Y estaban muchas de ellas totalmente desmotivadas, hechas polvo, siempre tenían muchos síntomas psicosomáticos, lo típico de contracturas, dolores de espalda, etcétera, etcétera. Y eso venía motivado precisamente por esa desmotivación del trabajo, que no les importaba en absoluto lo que estaban haciendo. Cuando algo de lo que tú haces no te importa, no transmites nada tampoco a los demás. Cuando tú disfrutas de lo que haces, ese disfrute se transmite emocionalmente y la otra persona casi que vive aquello de lo que tú estás hablando. Y eso era lo que me gustaba a mí de mi trabajo. Y veía que mis compañeras no lo disfrutaban de la misma manera que yo. Por eso pensé que voy a unar las dos cosas, el ayudar a que potencien todo eso que ellas son capaces de hacer a las mujeres, para que realmente ellas sean las que puedan hacer cosas que realmente interesantes, realmente que les ayude tanto a ellas como que ellas puedan ayudar también a otras personas con eso que hacen. Y fue por eso. Es maravilloso porque, claro, tú también has hecho tu proceso de autoconocimiento, ¿no? Es decir, al Claro. final, ¿hasta dónde quiero llegar, no? Y esa pregunta de cuál es mi propuesta de valor, qué es lo que quiero conseguir, cómo quiero ayudar a las personas. Porque, claro, te llevó a estudiar unas cosas y luego dijiste, bueno, pero si yo quiero conseguir esto otro, tengo que hacer otras cosas, me tengo que reciclar de alguna manera, tengo que incorporar herramientas a mi, a mi bagaje, a lo que puedo aportar a la gente. Yo creo que eso es algo muy valioso en un profesional, ¿no? Al final decir, bueno, yo tengo claro con quién quiero trabajar y de qué manera y qué resultados quiero ayudarle a conseguir. Y me parece vital, o sea, que cualquier profesional tiene que tener esta manera de entenderlo porque es la mejor manera que puedas dar el servicio acorde, ¿no? Realmente a cómo ayudar a las personas. Salva, tú eres amiga de Ana García, que fue la que, me dijo, la que te dijo, habla con Rosalí, ¿no?
y realmente sois dos profesionales como la copa de un pino, porque también me encanta el trabajo que hace Ana, y agradecerle también que nos pusiera en contacto, ¿no? Y en ese sentido de cómo empezamos esta charla, un poco las sinergias a nivel profesional, ¿cómo lo trabajas eso? Porque claro, Ana está en Francia, tú estás en España, ¿verdad? Estás aquí Yo estoy en Barcelona. estás Sí. en Barcelona y bueno, y eso cómo se trabaja, por ejemplo, ¿no? A nivel de sinergias con otros profesionales. Pues fíjate, es el maravilloso mundo de Internet. Claro, fíjate que yo desde el comienzo prácticamente trabajo online. Yo hago muy poca cosa presencial. Realmente lo que hago presencial son las formaciones, los talleres, que me encanta la formación. Soy una enamorada de la formación y me encanta el poder llevar esos procesos al ámbito, digamos, más presencial y organizo muchas dinámicas, muchos talleres para que la gente realmente viva aquello que está aprendiendo, ¿no? Y doy formación también en empresas de gestión emocional, de competencias, etcétera, ¿no? Pero el mundo online es maravilloso. Yo creo que nos ha traído algo súper rico precisamente para eso, para poder estar comunicados con otras personas que a lo mejor están en la otra parte del mundo. A mí me llama gente de Chile, de Argentina, de Estados Unidos. Quiero decir que eso antes era impensable. Y si yo trabajase en un despacho normal, yo tendría la gente que hay en mi comarca, ¿no? Alrededor de mí, pero no tendría esa capacidad de poder alcanzar a personas que están a muchísimos kilómetros y que también a lo mejor tienen esa necesidad de el servicio, ¿no? Que tanto yo como tú, como Ana, como cualquier otra persona, ¿no? O sea que yo le doy infinitas gracias al mundo de Internet que nos ha acercado a todas las personas para que podamos estar juntas de alguna manera, ¿no? Sí, sí, y ahí es la salvedad, que tampoco es que yo pongo una página web y me llaman, sino que hay un trabajo también tuyo por tu parte, ¿no? De como profesionales, de trabajar el posicionamiento, ¿no? De ver, bueno, qué tengo que usar, cómo tengo que expresarme, cómo tengo que transmitir para llegar a las personas que me necesitan, ¿no? Y es eso, que se rompen, o sea, se rompen, mejor dicho, se abren barreras que hasta ahora no podíamos cruzar porque no había manera de encontrarnos. Entonces, y de hecho, simplemente por decir esto, que tú estás en Barcelona, yo estoy en Talavera de la Reina, esta conversación no la podríamos tener porque no me dejan Claro, salir de Talavera, ni a ti te dejan salir de Barcelona claro, claro. mismo. Entonces, creo que es interesante poner en valor estas herramientas porque realmente abren fronteras, o sea, abren fronteras y nos dan oportunidades infinitas de poder colaborar y de generar, sobre todo, sinergias que al final ayudan a las personas a las que queremos ayudar, que para eso también las hacemos, ¿no? Y eso es importante. Así que bueno, Salva, la verdad que me ha encantado charlar contigo. Me gustaría charlar contigo otro día, que nos des algunos tips, algunas cosas más para seguir hablando, Claro, cuando porque quieras. creo que es muy potente todo esto, ¿no? Y creo que tiene mucho valor todo el trabajo que estás haciendo, de seguir apostando también por una forma de trabajar con la gente. Yo creo que a veces es necesario tomar ciertos riesgos, salirnos de lo habitual y buscar otras formas de ayudarnos, porque al final luego te das cuenta que a veces puede salir bien y a veces no tan bien, pero estás en esa búsqueda del camino y lo importante es ese valor, ¿no? Que a veces el resultado no es el que esperamos, pero vamos ahí, vamos construyendo el camino para lograrlo. Así que bueno, muchísimas gracias por este ratito Gracias a ti. y espero Yo, que nos volvamos a encontrar, que tengamos otra charla. claro que sí, cuando quieras. Yo estoy dispuesta cuando tú me llames. Genial, Sala, pues un abrazo enorme y hasta muy pronto. Igualmente. Chao. Chao, chao.